dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No, le dice, y serás salvo tú y toda tu casa. Usted confíe, si aún tiene familia que no ha recibido a Cristo, si aún tiene alguien que se está resistiendo, usted siga firme en el camino de la salvación, obedezca al Señor, dele gloria a Dios, búsquele de mañana, de tarde, de noche, siempre esté buscando al Señor, obedeciendo sus caminos, y usted se va a dar cuenta cómo la gloria de Dios se manifiesta en cada uno de sus familiares. Amén. Gloria a Jesús. Buenos días. Hola. ¿Le gusta cómo quedó aquí? Me cansé, hermano, pero sí lo logré. Dios es bueno, hermano, miren, yo lo hice. Así. No, Dios es bueno, nos ha permitido ir haciendo cosas. Nos faltan cosas todavía, pero usted va a ir viendo ahí cómo Dios nos va ayudando. Amén. Porque queremos que sea el lugar agradable para alabar a Dios. Pero también para nosotros como iglesia podamos encontrar aquí el lugar ideal donde nuestros corazones puedan deleitarse en nuestro Señor. Amén. Todavía nos falta la alfombra. Esa alfombra pronto va a venir y vamos a tener alfombrado acá y vamos a tener cerrado la parte de abajo. Ya lo tengo listo. Ahí solo que yo me pongo a pensar un montón de cosas y a planificar, ¿verdad? Y ahí Dios me va ayudando a hacerlo. Amén. Mire lo que hicimos aquí atrás, todo es para la gloria de Dios. Amén. Así que seguimos adelante. Yo le doy gloria a Dios por usted. No ceje, no se detenga, no deje que nadie le aleje del amor de Dios. Amén. A veces son los problemas, a veces son las tribulaciones, a veces puede ser hasta el luto, no precisamente por alguien que se ha muerto, por alguna situación en la cual nos encontremos con una pérdida o algo. No, nosotros estamos aquí para alabar a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Estamos contentos de estar aquí entonces. Vamos a leer la palabra de Dios, un fragmento para poder platicar acerca del tema que estamos seguros Dios puso en nuestro corazón hoy para que pudiésemos compartirlo y salir edificados de acá. Usted confíe porque Dios tiene algo bueno para usted. ¿Qué tal si vamos a la primera carta o el primer libro de Samuel, al capítulo número 15 y versículo número 1? Cuando usted esté allí me dice, amén, gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo número 1. Gloria a Dios, dice así la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, que de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Espíritu Santo, bendito Dios, te pedimos que tú hables a nuestra vida esta mañana, Señor. Sabemos que tienes un propósito, que has preparado un mensaje que puede llegar a nuestros corazones, Señor. Firmes, Señor, con el mensaje que traes para nosotros y que nos puedes bendecir con él. Nos quieres bendecir con él. Suplicamos, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, que se haga tu voluntad, que tú toques cada corazón y que cada uno reciba la porción que tienes para él, nosotros. Desde ya atamos todo espíritu de oposición que quiera venir a estorbar a este lugar. Señor, todo espíritu de distracción, todo espíritu de sueño, sea quitado y suplicamos, Espíritu Santo,
que tus proezas, que tus milagros, que todo lo que tú puedes hacer se haga esta mañana aquí, Señor, para que Jesucristo sea glorificado y el Padre sea exaltado en el nombre de Jesús. Hermano, yo le puse a este mensaje, la desobediencia nos aleja de la gracia de Dios. Amén. Mire, es muy importante que nosotros entendamos como hijos de Dios que Dios quiere obediencia de su pueblo, que Dios quiere que nosotros, y los únicos, que le podemos dar obediencia a Dios, que podemos mover esa obediencia, somos nosotros. La iglesia en la religiosidad y, como decía Annie, el no haber salido de esa religión en la que estábamos presos desde hace, mire, se acaban de cumplir 508 años de la Reforma Protestante. ¿Sí sabe usted qué es la Reforma Protestante? Es ese movimiento, es ese día 31 de octubre de 1517, cuando Dios liberó a su pueblo, liberó su iglesia, liberó su palabra, que estaba prisionera de esa institución corrupta que la tenía presa y negaba el conocimiento de Dios a su pueblo. Pues yo le decía, es importante que salgamos de allí. Alguien dice, o muchos dicen, que el evangelio salió de ahí, pero los evangélicos no, ellos no han salido de nosotros. ¿Cómo le digo esto? Dice, los evangélicos salieron de esa iglesia, pero esa iglesia no ha salido del corazón de los evangélicos, porque todavía seguimos pensando cosas y haciendo cosas que van contra la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros estamos todavía metidos en una religión. Por eso es que nosotros no disfrutamos la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es un regalo perfecto y merecido. La gracia de Dios es ese favor precioso que Él nos da sin que nosotros lo merezcamos. Y entonces el enemigo se empeña en condenarnos, en traer a nosotros culpas, en meternos en religiosidad. Y por eso nosotros siempre creemos que al dejar de hacer cosas, nosotros estamos fuera de la gracia de Dios. No, lo que sí definitivamente nos saca de la gracia de Dios es la desobediencia. Recuerda usted que los mandamientos de Dios son perfectos. Jesús lo resumió en varios mandamientos, por supuesto, pero los más importantes. El Señor uno es, y ámalo con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas y toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo como yo os he amado, dijo Jesús. También dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Nos mandó a dar frutos, hermanos. Nosotros no somos árboles estériles, ni somos árboles secos, ni somos árboles, como diríamos por ahí, argeñados. Nosotros somos plantas fructíferas, porque el Espíritu Santo es el que mora en nosotros, es el que está en nuestros corazones, es el que nos da vida, una vida sobrenatural. Amén. Dijo, vayan y hagan discípulos. Dijo, vayan y den testimonio. Y como les decía, nos dejó a su Espíritu Santo. Mire, en esta historia, la historia se lleva todo el capítulo 15, y de ahí en adelante Saúl es mencionado por todos lados. El pueblo de Dios un día decidió que quería ser como las otras naciones. Tal vez se sentían ellos menos, ¿no ha visto usted? Hace poco alguien decía, dice, yo no quiero volver evangélico porque me da vergüenza. Era una persona que realmente estaba en una condición terrible de calle, pero a él le daba vergüenza más estar evangélico que estar allá afuera, sucio, golpeado, humillado y en pecado. Pero así es como el diablo nos engaña. ¿Qué le quiero decir? Dios puso el pueblo. Cuando se vio junto a los demás pueblos de la tierra, vio que tenían un rey, que tenían un ejército, que tenían palacios, que eran excelsos, y entonces dijeron, Señor, ya queremos rey nosotros. Y no se dieron cuenta que el rey era Jehová, su rey.
Ellos no necesitaban un rey físico, porque Dios era su rey. Y eso es lo que tú y yo debemos de tener claro. Nosotros no necesitamos más que a Jehová, más que a Jesús, más que a su Espíritu Santo. Él debe ser nuestro rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien dirija nuestros pasos. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de la palabra de Dios. Definitivamente va a ser a través de la palabra de Dios, porque Dios es bueno. Hace poco oí yo a un predicador que admiro mucho, lo quiero mucho y me motiva, me edifica con muchos de sus mensajes, pero me dice algo que me decepciona. Porque él dice que él es cristocéntrico, pero no es bibliocéntrico, pero no es bibliocéntrico, dice. Que a él importa más hablar de Jesús que hablar de la Biblia. Es que mire, Jesús y la palabra de Dios no se pueden separar. La palabra de Dios es Cristo. En el principio Dios dijo, y era la palabra, y la palabra es Cristo. Amén. Y el verbo de Dios es Cristo. Por eso cuando nosotros hablamos, mire, él decía, la Biblia es un catálogo, dice, en el que yo escojo, pero no. La Biblia es la palabra de Dios, donde te dice a ti cuánto te ama Dios y cómo Dios Dios creó todo para que Cristo fuese glorificado en toda la creación. Cristo es el Señor de la creación. Cristo lo hizo todo, lo hizo Él, por eso dice por Él, lo hizo para Él, porque somos de Cristo. Eso es lo que nunca debemos de olvidar. Y entonces al ser de Cristo le debemos obediencia. Entonces le decía Dios, el pasaje que acabamos de leer, el Señor manda a través del profeta y le dice al rey Saúl, mata a esos enemigos, porque esos se interpusieron en mi plan. Mire, aquí Amalek es la figura del pecado, porque el pecado es el que se interpone entre tú y el plan de Dios. Dios quiere que tú encuentres el propósito de Dios, que vivas en el propósito de Dios. Dios quiere que tú vivas en el reposo de Dios, y lo único que te separa es el pecado, porque cuando tú caes en el pecado, la culpa viene a tu corazón y entonces tú te alejas de la gracia de Dios, de esa gracia divina, y entonces te hace pensar a ti que Dios se enojó, que Dios ya no me quiere, que ya no me recibe, que no sirvo para nada, que voy fuera. No, Dios te sigue amando, y por eso la palabra de Dios dice en Primera de Juan, dice que si tú pecas y te arrepientes y confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte. Y esa certeza no debe estar en tu corazón para que tú peques, debe estar en tu corazón para que tú te levantes en el momento en que tú te des cuenta que caíste, en el momento que te des cuenta que tropezaste, porque el pecado o el ceder a la tentación no es tu momento definitivo. Tu momento definitivo es aquel cuando tú te das cuenta del amor de Dios y lo recibes y caminas y perseveras en ese amor. Amén. Dios es así, es maravilloso, es glorioso. Y entonces nosotros tenemos que estar claros en eso. Pues le decía, Dios dijo, deshazte de todo Amalek, porque Amalek es el único que estorbó al pueblo para llegar a la promesa que Dios le había dado. Nosotros entendemos que esa promesa, la tierra prometida, es la figura del reposo que Dios tiene para nosotros, porque nuestro destino es el reposo eterno en Cristo Jesús, donde ya no habrá lágrimas, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá tristeza, donde ya no habrá estorbo. Ahora, ¿quién es el que nos estorba a nosotros? Es el pecado, es la culpa, es la tristeza, es el dolor, es la amargura, es todo eso que nos daña. Entonces Dios dice, quiten todo Amalek y destruyanlo. Ese era nada. Miren, al final Saúl no era humanista como somos los de ahora, que Saúl se iba a poner en un plan de, ay Señor, ¿y qué hago si los niños no? Era de obedecer a Dios.
Como Dios te dice a ti, erradica esos pensamientos que te están estorbando para que tú entres en la presencia mía, dice el Señor. Erradica esas costumbres, erradica esos paradigmas, erradica esas culpas. Limpia tu corazón. Sácalo, destrúyelo, no importa qué valor le encuentres. Y mire, es una figura, porque cuando uno habla de bebés, de recién nacidos, de amamantados, uno dice, es que son tan tiernos, es que son tan bonitos. Hay cosas en tu vida que tú tienes allí, que no las quieres soltar porque te parecen tan especiales. Pero Dios dice, saca todo lo que te estorba y abre el panorama, obedéceme nada más. Pues mire, esta historia nos lleva porque, como le decía, tenemos que entender nosotros que es la obediencia la que Dios quiere que nosotros observemos para que Dios se glorifique en nosotros y nosotros podamos estar en su presencia siempre y recibir sus bendiciones. Amén. Entonces dice que Dios se da cuenta que David, dice, Saúl no le obedeció. Él mató a toda la gente, pero no mató al rey. ¿Por qué no mató al rey? Porque él pensó que el rey le podía ser útil. Él pensó que el rey era valioso. Pero mira, hermano, a veces tú tienes algo que das por muy valioso y por eso no entras en la gracia de Dios. Tú no quieres matar a ese rey que está en tu corazón. Él no lo mató, él lo trajo a Dios lo trajo a Samuel, porque Saúl no tenía realmente temor de Dios, como vamos a ver. Saúl, él a quien le respondía era a Samuel, a un hombre. Y entonces él traía como un objetivo al rey de los amalecitas, a Agag, dice. Y entonces dice que estaba Samuel y le vino palabra de Jehová y le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Sabe qué? Es un estorbo muy grande que nos muestra esta palabra que tenemos nosotros para no volvernos y no mantenernos con Dios, la soberbia. La soberbia es un sentimiento, es un pecado que nos hace creernos que nosotros somos merecedores, cuando realmente no merecemos nada. No importa cuántos títulos, qué trabajo tengas, cuán bonita o cuán guapo seas, lo que tú creas o tus posesiones, no importa. Pero la soberbia nos aleja del plan de Dios. Lo primero que tenemos nosotros que hacer es eliminar la soberbia del plan de nuestra vida para poder obedecer a Dios. ¿Sabe por qué se lo digo? Mire esto. Versículo 12 dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, oiga esto, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento. Imagínense. Y dio la vuelta y se pasó delante y descendió a Gilgal. Se levantó un monumento. Mírense ese Saúl. Él fue a una batalla a la que Dios lo había mandado. No obedeció a Dios. Hizo las cosas a su manera y luego, para celebrar su victoria, se levantó un monumento. No reconoció que Dios lo enviaba. No, ¿por qué? Porque no le obedeció. No reconoció que la victoria se la había dado Dios. Y cuando no reconoce que la victoria se la dio Dios, él pasa a ser el más importante. Amén. Cuando nosotros no reconocemos que la vida que poseemos hoy, que Dios nos la ha dado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que no reconocemos que Él debe de ser lo más importante. Por eso el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y toda tu mente. En ese mandamiento nos dice
Tienes que dedicarte a Dios por completo. Él es lo más importante. No soy yo, no es que tenga yo que me haga falta. Es Él lo que me importa. Y yo dependo de Él y confío en Él y estoy entregándole todo mi amor como reconocimiento, como agradecimiento a todo lo que en mi vida pasa. Por lo tanto, yo no me puedo levantar y levantarme un monumento. El monumento no tiene que ser físico. El monumento te lo das. Ay, es que necesito un descanso, ¿verdad? Ay, es que necesito comprarme esto. Ay, es que necesito hacer aquello. Yo no digo que no lo hagas, pero tu primer pensamiento, tu obediencia suprema debe estar en Jesús, en Dios. Él se levanta un monumento como para decir, mírenme, soy glorioso. Y entonces ahí se aleja mucho más de Dios. Cuando tú te pones tú primero, cuando tú antepones cualquier cosa a Dios, pero cuando eres tú mismo, entonces esa soberbia te aleja de Dios y te va sacando. Saúl no se dio cuenta posiblemente que él en esa soberbia, él tomó la decisión de qué hacer y qué no hacer y ya no hizo el mandato que Dios le había dado. Dios tiene un mandato para ti, Dios tiene un mandato para mí. Dios, si nos dijo el Señor, blanco es blanco, y si dijo negro es negro, en Dios no hay grises. Entonces Saúl es el que dijo, no, pues más o menos, porque vamos a ver más adelante cómo él actúa mentirosamente, cómo él se justifica y cómo un pecado trae otro. Y así es como se va llegando, nos va yendo nuestra vida y nuestra conducta hasta que nos separa totalmente del amor de Dios y de la obediencia. Y sin darnos cuenta, pasamos a ser lo más importante. Por eso es que las penas nos agobian tanto. Porque nosotros estamos pensando lo que me va a pasar, lo que voy a hacer, lo que me van a hacer, lo que me van a jalar, lo que me van a tirar. Si tú confías en Dios, si tú le obedeces al Señor, y si en realidad has logrado encontrar ese reposo de Dios, que es Cristo Jesús, tú no te preocupes, porque Él tiene el control de tu vida. Es que me van a venir a cobrar, que vengan. Es que me van a quitar, que te quiten. Es que me va a pasar, que te pase. No estés allí, tú solo dices, yo estoy en Cristo. Cristo me tiene en el hueco de su mano. Y si estoy en el hueco de su mano, nada va a poder sacarme de la presencia de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los romanos? ¿Qué me separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo vivo, ni lo muerto. Nada me separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Si Cristo es el centro de tu vida, si su Espíritu Santo es la voz que tú escuchas todos los días, y en quien te refugias, en quien te recuestas, nada te separará del amor de Dios. Cuando venga la soberbia a tocar a tu puerta, puchica, qué guapa amaneciste, qué pila sos, qué gol el que metiste, qué ropa más bonita, cómo te envidian, cómo te admiran, y te empieza, entonces tienes que tú que recordar que tampoco la soberbia te tiene que separar del amor de Dios. Y que dice que tú tienes que humillarte bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. En su momento, si tú permites, si tú te sujetas, si tú estás bajo la poderosa mano de Dios, Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. No en tu tiempo, no en mi tiempo. Y saben una cosa, cuando el tiempo de Dios llega, entonces ahí ya no hay, ya no hay pasado. Ahí hay hoy. Y ni mañana. ¿Y qué va a pasar mañana? Nada, hombre. Hoy estás con Dios y hoy Dios decidió levantarte. Y hoy Dios decidió proveerte. Y hoy Dios decidió guardarte. Y hoy Dios decidió hacer todo contigo. Tú disfruta el hoy. No te afanes, cada día trae su propio afán. Estamos sin mañana, y como dice Santiago, ¿estás segura que vas a amanecer mañana? Ya te vino alguien y te dijo, mira, mañana vas a amanecer viva. ¿Cuánta gente se murió anoche?
hoy en la mañana. Yo no te lo digo por fatalista, lo que te digo es que el reposo del Señor, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, es hoy. Hoy. Cuando nosotros confiamos en el Señor, estamos tranquilos. Amén. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Amén. Esa está la clave, hombre. Miren, cuando yo les doy testimonio propio. Yo este año, empezando el año, empecé a tener una adversidad, una tribulación tremenda, que no les puedo contar con específico, porque pasaríamos aquí el día y ustedes se ponían a llorar conmigo. Yo dije, no voy a llegar. No voy a llegar a marzo. Ya estoy aquí. No sé qué voy a hacer para terminar. Y ya terminé. Faltan un par de cosas. Pero si Dios me trajo hasta aquí, ustedes creen que no me va a hacer terminar lo que falta. Y lo que viene. Puse en algún momento a caminar y vi para arriba y dije, allá viene mi socorro. No vino. Otra vez vi y vi, aquí está mi arma. No era. Pero aquí vi una luz y dije, ese es mi auxilio. Y no lo era. Cuando yo puse mis ojos en el Señor, porque de Él viene mi socorro, Él vino a pelear por mí. A veces viene como un ejército, así como Trump llegó a amenazar a Venezuela. ¿Sí ha visto noticias usted, verdad? Que en esas locuras de ese cuate mandó un montón de portaaviones a pasear a Venezuela, porque no han hecho nada, solo asustar y gastar. No sé si en cada portaaviones de esos se gasta $1 millón diarios. Mandó como 8. Es una locura, y ni siquiera hizo nada. Yo no digo que, pero si, como dijo alguien, si sacas una, como decían mis amigos cuando era joven, si sacas una Boris, usala, decía, o sacas una pistola, es para usarla, decía. Él fue a poner todo eso y no hace nada. Pues, no. El Señor es certero. Cuando yo veo, Él me auxilia. A veces viene así, y a veces viene como cuando Elías estaba en la cueva, buscando, esperando a Dios, y ¡wow! Un gran fuego. No estaba ahí el Señor. Después un terremoto y no estaba ahí el Señor. Un gran viento y no estaba ahí el Señor. Y en eso sopla un viento suave. Suavecito. Un silbo apacible. Allí estaba Jehová. Amén. Cuando ese silbo apacible llega y tú lo reconoces, tú vas a tener la victoria de Dios. Y de ahí en adelante ya no hay nada que se interponga entre tú y el Señor. ¿Sí? Elías regresó, Elías tomó la victoria, al final, ¿qué pasó? Ya ni siquiera tuvo que pagar pasaje para irse al cielo. Le mandaron los carros de fuego que se lo llevaran. Pues les decía, el primer enemigo que tenemos es la soberbia. No te levantes monumentos, ni en el espejo, ni en tus títulos, ni en la sala de tu casa, ni en tu trabajo, ni en la carretera. En ningún lado te levantes monumentos. Reconoce siempre que es Jehová, tu Padre, que es Jesucristo, tu Salvador, y que tu ayudador es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pero le decía, pecado trae pecado, ¿verdad? Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Se da cuenta? ¿Cuál fue su primera reacción? Mentir. ¿Qué hizo Adán en el huerto? ¿Verdad? La mujer que tú me diste, le dijo Adán. Entonces Samuel le dijo, pues ¿qué va? Entonces le dice, cumplí la palabra. Entonces le dice Samuel, ¿y qué es el balido de ovejas y el bramido de vacas que yo estoy oyendo ahorita? Le dice. O sea, mire hermano, por más que usted quiera ocultar las cosas, el pecado suena. El pecado suena. ¿Verdad? Ya lo dice todo. ¿Y por qué oigo ovejas? Le dice, ¿por qué están las vacas bramando? Le dice, porque el pecado no se puede esconder. El pecado no es lo que tú metes debajo de la alfombra y nadie lo mira.
el pecado siempre suena, pero a lo que yo voy es, lo primero que hace Saúl es levantarse un monumento y luego mentir, ¿verdad? Y así va llevando de pecado en pecado, va él saliendo siempre con algo. Y luego Saúl le responde, de Amalek los he traído, los han, oiga, no él, sino de Amalek los han traído. O sea, no fue su onda, alguien más lo trajo, ¿verdad? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Ya no es Jehová su Dios, es Dios de Samuel. Cuando nosotros caemos en pecado, cuando la progresión del pecado se va enseñoreando en nosotros, posiblemente no nos damos cuenta, pero lo primero que hacemos es negar a Dios, hermano. No podemos llegar a ese punto. Amén. No podemos llegar a ese punto. Pero lo demás lo destruimos, ya no existe. Es que eso es como el punto, si le dicen, traen una hoja blanca, pero la hoja tiene un punto negro. ¿Qué vale más? El punto negro. Aunque todo sea blanco, trajiste una hoja con una manchita negra. Aunque tú hagas 1000 cosas buenas, como desobedeciste, esa pequeña manchita arruinó toda tu hoja. Así es. Amén. Entonces, hermanos, nos vamos dando cuenta que el pecado llama pecado y te vas hundiendo más. Y esto es como hablamos de las arenas movedizas. Entre más te mueves, más te hundes, ¿verdad? Él queriendo salir, como les decía, el pueblo me dijo, ellos lo trajeron. O sea, la mujer que tú me diste, ¿cómo fue lo primero? Desde la primera vez el hombre busca excusarse en alguien más. ¿Qué hacemos nosotros? En un trabajo, cuando llegamos tarde, le echamos la culpa al tráfico, le echamos la culpa a la camioneta, le echamos la culpa a mi mamá, le echamos la culpa al esposo, a la esposa, a la estufa, al gas, a lo que sea. Nunca somos responsables. ¿Por qué vino tarde? Porque salí tarde, o porque no preví, o porque qué sé yo qué cosas, ¿verdad? Pero siempre estamos buscando la manera en la cual nosotros nos excusamos. Las excusas, como les digo, solo reflejan nuestra culpabilidad siempre. Yo por eso digo, nosotros debemos de siempre buscar soluciones, no buscar excusas, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la solución en este caso? Humillarme bajo la poderosa mano de Dios, clamar perdón, recibirlo y levantarme para seguir sumando en el camino que el Señor preparó para mí, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y dijo Samuel, aunque eras pequeño, miren, Samuel le pone, y lo que nosotros debemos de entender quiénes somos en Cristo. Porque había aquel se hizo monumentos, se levantó, se excusó, hizo cualquier cosa, y Samuel le dice, mira, eres pequeño. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿sí? No has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Vamos a ir rapidito. El Señor nos dice a nosotros, ¿dónde te encontró el Señor? Dice que de lo vil y menospreciado del mundo tomó Dios para avergonzar a lo que se creía, a lo que era. Dios tomó de lo que no era para avergonzar lo que era. Dios nos tomó de ahí y le plació darnos el reino, dice. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le plació daros el reino. Por haber creído en Él, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio la salvación, puso toda bendición espiritual sobre nosotros en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿por qué se nos olvida de dónde salimos? No debemos de acordarnos de dónde salimos para volver a ello, ni para regocijarnos, sino que debemos acordarnos de dónde venimos para agradecerle a Dios todos los días, en todo momento, con todo nuestro corazón, lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora yo te pregunto,
¿Realmente tú sabes lo que Dios, valoras, crees, entiendes lo que Dios hizo por ti? Es que ese es el principal problema. Tenemos que entender lo que Él hizo por nosotros. Dio su vida por nosotros. Pagó por nuestros pecados y nos garantizó una salvación eterna. Y yo insisto en esto. Estamos en la iglesia peleando por la prosperidad, sí, no, que X, Y o Z. No. Con la salvación, Él nos dio la potestad, Él nos dio la fuerza para sobrevivir los embates del enemigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y ese de yo he vencido, ahí se incluye todo: la miseria, la pobreza, la enfermedad, la tristeza, el dolor, el desprecio, el menosprecio, el luto, lo que tú te encuentres. Dios, Jesús, ya lo venció y junto con todo te dio a ti la victoria. Amén. Entonces no se nos olvide. Tenemos nosotros que estar siempre claros en que las cosas no son a nuestra forma de ver. Ahorita estamos en una cultura equivocada, en una cultura tonta. Perdónenme, alguien es grosero. Ayer yo reposteaba algo porque dice, eso es idiota, pero es que en realidad tienes razón, porque al final la palabra idiota no es una ofensa, no debería ser una ofensa, porque usted le dice tonto a alguien en cualquier momento. Incluso idiota es un poco hasta más suave si nosotros vemos el significado, pero realmente esta cultura es enfermiza. Porque todo lo está tratando de hacer a su manera, incluso en la iglesia. Mire cómo va. Mire, ahorita hubieron fiestas ayer, antier fue, en la noche, unas grandes fiestas, unos hasta poniendo Halloween. Miren, estupideces. La iglesia debería de estar proclamando la reforma, predicando el evangelio, no haciendo fiestas el 31 de octubre. Perdóneme, pero eso sí debe de ser. Entonces ahora todos lo hacemos. Ay, es que es para jalar. Hacen una gran discoteca cristiana. Mire, no es que sea, pues que en realidad no tiene sentido. ¿Usted cree que Jesús hizo discotecas para que la gente lo siguiera? ¿O Pablo hacía discotecas? Pablo predicaba el evangelio. Punto. El que llega porque hay discoteca, cuando ya no hay discoteca se va a ir, o cuando encuentre otra discoteca se va a ir a otro lado. Y como no vas a poder mantener en la discoteca, se va a ir a la de enfrente, que es peor todavía, ¿verdad? Porque no muere la gente, a la gente se le entretiene, y esto no es entretenimiento, esto es cuestión de muertos. Pues le decía, las cosas son como Dios lo manda y no como yo creo que deban de ser. Versículo 20, y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová. Jehová no quiere sacrificios, Jehová quiere obediencia. Ay, como el pueblo quería, entonces yo me dejé. ¿Quién manda, pues? Ay, es que mi cuerpo me insistía en que qué rica una cerveza bien fría a las 12 del día. Te le doy gusto. Y después otra, y después mañana otra, y pasado mañana otra. Y un día de estos estamos tristemente como la persona que estuvo hace un rato acompañándonos, ¿verdad? Nadie lo cree. Todo el mundo piensa que eso no pasa. No es como tú creas. No es a tu manera, porque como les digo yo, siempre se los he dicho, aquí no vivimos la teología de Frank Sinatra. No es a nuestra manera, es a la manera de Cristo. Y Cristo es radical. Amén. Dios quiere obediencia. Entonces le dice Samuel: ¿se complace Jehová en tus holocaustos? ¿En los holocaustos y las víctimas que traes? ¿O en que obedezcas la palabra de Dios? Obedece la palabra de Dios. No obedezcas a un predicador, no obedezcas a un youtuber, no obedezcas a un influencer, no obedezcas a esa gente que predica muy grande. Obedece la palabra
de Dios. Y cuando tú tengas dudas, sé como los de Berea. Dice que en Berea había unos cristianos en la primera iglesia que cada vez que Pablo les iba a predicar, al salir se juntaban, agarraban el rollo y decían: Pablo, ¿de qué habló, muchachos? De Isaías. Traigan ese rollo de Isaías y vamos a leer si Pablo dijo lo que era. No era una Biblia como estas, era un rollo. Y ya se imagina, Isaías tiene 66 capítulos. Debe ser un rollo de kilómetros. Y ellos iban, desenrollaban o agarraban los rollos y leían. Así, miren, Pablo dijo que por la llaga de Cristo somos sanados, y aquí dice que el Mesías iba a llevar nuestras enfermedades en la cruz. Amén. Así debes de ser tú. Tu obediencia debe ser al Señor, al Espíritu Santo. Clámale, métete y dile: Señor, mira, yo estoy sintiendo esto, yo estoy oyendo esto, yo vi esto. ¿Qué es? Lee la palabra y Dios te habla a través de ella. La principal profecía que tú vas a encontrar es la palabra de Dios. A veces andamos, porque yo he andado así. Vamos a la iglesia porque viene el profeta barbudo, y ahí vamos a que el profeta barbudo nos diga cosas, ¿verdad? ¿Quién dice que no Dios habla a través de él? Pero eso de veras en algún momento más parece horóscopo, ¿verdad? Poner a las 4 de la tarde porque Walter Mercado va a decir que hay bueno para este año, ¿verdad? No, yo quiero, si a mí me habla Dios, si su Espíritu Santo viene en mí y tengo la Biblia, entonces, claro, yo estoy por ahí, pasa él y Dios me quiere hablar, también me va a hablar a través de él, o me va a hablar a través de cualquiera. Un día estaba yo, iba a un seminario allá a Ceteca, íbamos en el carro ahí en la avenida Bolívar, no me pregunte de calles porque no me las sé muy, pero ahí cuando está McDonald's, que uno cruza para la zona 3, nos paramos. En eso un señor estaba dando tratados, un hombre, la verdad es que bastante, de una posición bastante necesitado, dije yo, porque su ropa y todo se notaba, pero estaba dando tratados. Todo el mundo le subía el vidrio, yo se lo bajé, le recibí el tratado, caminó, se regresa y me dice: dice el Señor, y me da una profecía. Y yo: wow, Dios te puede hablar, hermano, donde tú estés, si Dios te quiere hablar. Pero si tú quieres oír la voz de Dios, acude a la fuente. Amén. La fuente es su palabra, y su Espíritu Santo es su vocero. Amén. Gloria a Dios. Insistimos, Dios quiere obediencia. Entonces, Dios quiere que tú escuches, que tú obedezcas. Y si la Biblia dice que no hagas esto, no lo hagas. Y si tienes duda de cómo se hace, pregunta: ¿para qué estoy yo aquí? Pues, no, yo no soy el oráculo, pero soy tu pastor. Y yo te puedo ayudar a que, si yo no entiendo, oramos juntos. Pero a veces le preguntamos al vecino, que tal vez sabe menos que nosotros, y nos confunde. ¿Y ahora qué es tan fácil? Pastor, un mensaje: pastor, ¿podría venir a mi casa? Quiero platicar con usted. O pastor, tengo una duda, y mándemela. Y vamos a platicar. Yo estoy a su disposición. Amén. Por favor, no deje ahí que porque el enemigo nos puede engañar si nos vamos por cualquier otro lado, ¿verdad? Como le decía, las excusas siempre nos quitan las culpas, hermano. Saúl le dijo a Samuel, versículo 24: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Amén. Perdónale, dice, pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas ya rey sobre Israel. Aquí, hermano, le decía: yo he pecado, dice, y he quebrantado el mandamiento y tus palabras, porque temía al pueblo. ¿Quién era el rey, pues? ¿Por qué andaba el pueblo ahí donde estaban? Porque él los lideraba. Porque él estuvo miedo. Mentira, porque nosotros encontramos excusas. Lo único es que nosotros ante el Espíritu Santo no podemos ir con excusas, ¿verdad? Porque él lo sabe todo. Y entonces aquí está, miren: y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Usted por qué cree que Saúl era rey? Por la gracia de Dios. Porque Dios le había placido ponerlo. Si Saúl no lo merecía, Saúl era bruto al empezar, ¿va? Sí, dice que era así alto, guapo de haber sido, porque dice que no había otro como él, ¿verdad?
pero era como perdóneme, gracias a Dios no hay ninguna aquí, pero esa cuestión hay que las rubias generalmente no son muy agraciadas mentalmente, ¿verdad? Eso dicen, no lo digo yo. Pues así haber sido Saúl, era guapo, tremendo, pero era bobo. Se perdió yendo a buscar unas burras, aparecieron primero las burras que Saúl. Él andaba perdido. Amén. Entonces, ahí Dios le dice, Samuel le dice, Jehová te ha desechado. Entonces, hermano, el pecado te separa de Dios y tú te separas de Él, no Él de ti. El pecado te separa de Dios, pero el que se separa de Dios eres tú. Dios no se separa de ti. Dice, y volviéndose Samuel para irse, él lo agarró de la punta de su manto y se rompió. ¿Quién agarró el manto? Saúl. ¿Quién rompió el manto? Saúl. ¿Qué fue lo que lo separó? El pecado. ¿Sabe por qué lo agarró? Porque le dice, Jehová te ha rasgado hoy del reino y se lo ha dado a otro, le dice. Porque lo rompiste. Mire, ¿qué hizo la del flujo de sangre? Agarró el manto y recibió un milagro. ¿Qué hizo Saúl? Agarró el manto y lo rasgó. ¿Cuál es la diferencia? El motivo. El pecado. Aquella creía en el poder de Jesús, creía en la misericordia de Dios y se agarró, fue sana. Aquel estaba obligando a tomar la bendición de Dios. Dios es fiel, hermano, y nunca se olvida de ti. Amén. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Si Dios te dijo algo, Dios lo va a cumplir. El único que se puede interponer entre tú y el cumplimiento de las promesas de Dios eres tú. Porque yo te voy a decir una cosa. Dios tiene buenos planes de bien y no de mal, para darte un futuro en esperanza. Pero si tú te empecinas en pecar, tú te empecinas en desobedecerle, tú te empecinas en darle la espalda, entonces no vas a encontrar la gracia de Dios. Te vas a separar, no lo vas a recibir. Amén. Así que tenemos nosotros que estar claros, hermano, en que Dios nos ama. Su plan es perfecto. Él de gracia nos regala todo, tanto así que dio a su Hijo por nosotros. Pero nosotros debemos de ser leales. Por último, ya terminando el tema, ¿verdad? Dice, el hombre trata siempre de guardarse en apariencia. Amén. ¿Qué pasó? Versículo 30, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. O sea, yo pequé, órale, pero por lo menos enseñarles a aquellos que aquí estás conmigo, le dice, ¿verdad? Y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que yo adore a Jehová tu Dios, no mi Dios. ¿Qué hizo Adán? Comen del fruto, se le abren los ojos y ven su desnudez con vergüenza. Porque ellos se miraban desnudos y estaban desnudos, pero lo hacían en inocencia. Pero allá se vieron en vergüenza. ¿Qué motivó la vergüenza? Imagínense cuántos sentimientos descubrieron ellos malignos ahí que el pecado les trajo. Y entonces, ¿qué trataron de hacer? Se hicieron delantales de hojas de higuera. Trataron ellos de ocultar su desnudez. Por eso cuando Dios llega y le dice, ¿dónde estás, Adán? Es que oí tu voz y me dio vergüenza. Y yo, ¿por qué te pusiste esa higuera? Le dice, ¿verdad? Entonces el Señor, mire pues, agarre esta. Nunca el pecado se va a cubrir superficialmente. El pecado solo se puede cubrir con un sacrificio. Entonces Dios mató, sacrificó animales y con las pieles cubrió la vergüenza de Adán y Eva. Amén. Por eso nosotros, ¿qué es lo que cubre la vergüenza del pecado, nuestra condenación? El sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Amén. Y entonces Saúl ahí, hermano, no terminaba, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos, mire, yo empecé a encontrar este mensaje en la obediencia de Dios, pero Dios me llevó por el camino que vamos. Con esto le voy a dejar dos cosas. Nunca se olvide que Dios quiere obediencia, y desde el principio nos enseña que es la obediencia la que Él tiene para nosotros. Y le voy a dejar una cosa más. La iglesia también está en un problema grande. Nos han metido en una vorágine de deseos, no es deseo, es de avaricia, porque solo pensando en recibir. Alguien dice que hemos vuelto a Jesús un cajero automático, porque solo vamos, pedimos y esperamos. Hermano, Dios ya lo prometió, y Dios tiene reglas específicas, estrictas, que no va a violar ni Él mismo. Y si Él dijo, así va a ser. Te voy a dar dos ejemplos de cómo la obediencia va a prosperar tus caminos. Y si tú quieres ser prosperado en todos tus caminos, tú tienes que obedecer nada más. Josué 1:7. Amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Aleluya, hermano! Es que mire, a veces tomamos la palabra y no le ponemos atención. Si nosotros leemos este libro, si lo guardamos en nuestro corazón y lo practicásemos, no tendríamos por qué preocuparnos de nada que nos toque enfrentarnos nunca. Porque Dios prosperará tus caminos. Si no te digo como la promesa esa que la iglesia no va a pasar pena ni tribulación, mentira. Pero cuando tú estés en tribulación, si tú estás obediente, si tú observas la palabra, si tú te cuidas de ponerle práctica, Dios siempre va a estar en tu auxilio. Y Él va a prosperar tus caminos y te va a prosperar en todo lo que tú hagas. Y la otra, Deuteronomio, este es Levítico, creo yo, 7, dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová. A todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Deuteronomio 28. Y si observares y guardares estas palabras de la ley que yo te digo, seguro que estas bendiciones te alcanzarán. Bendito serás tú en el campo. Todo lo mismo. Amén. Entonces, hermano, tenemos que tener la capacidad, tenemos que tener la lucidez, la sobriedad de entender la palabra de Dios, de escuchar lo que Dios tiene para nosotros y de obedecerlo.
Dios no quiere que hagas nada, no quiere que te hinques a cierto momento, ni que te pongas de cabeza, ni que te vayas. No, Dios quiere que le obedezcas. Y para obedecerle tienes que conocer su palabra. Amén. Eso es así de sencillo. Para obedecerle tienes que conocer su palabra. No abras la brecha, porque ya vimos, la primera brecha es la desobediencia. Y de ahí se viene todo en un alud, ¿verdad? En una, ¿cómo es esta palabra? En una avalancha que se va haciendo cada día más grande. ¿Ha visto? Bueno, yo nunca lo he visto, pero en la televisión lo sacan y le vamos a creer a la televisión, ¿verdad? Así empieza la avalancha y termina en una gran rueda que hasta destruye todo a su paso. Así es el pecado. Hermano, tenemos que tener nosotros la certeza de que el pecado es tu enemigo y tú lo tienes que destruir de tu vida. Y solo el Espíritu Santo de Dios te puede guiar. Por favor, el Espíritu Santo no es una paloma. Amén. Ni tampoco es un sol de oro que está ahí sobre una copa rara. No. El Espíritu Santo de Dios es una persona que el Señor Jesús prometió que iba a venir sobre nosotros y que su fuego se iba a posar sobre ti y que te iba a llenar de poder, que te iba a dar la autoridad para que fueses y dieses testimonio de Cristo a donde fueses. Y no es que tú agaches la cabeza y que parezcas una persona pobre, no. Es que tú vayas y muestres la grandeza de nuestro Dios. Que alguien que te conoce, pues si no estabas endeudada, pues sí, pero creo en un Dios poderoso. Vos te habías quedado sola, sí, pero tengo al Espíritu Santo, que es el que me guarda y me acompaña. ¿No estabas enfermo? Sí, pero tengo un Dios que todo lo puede. Sí, pero yo puedo caminar sobre la enfermedad. Sí, pero yo puedo ir adelante. Sí, pero yo tengo quien me provea. Sí, que tengo quien me defienda. Sí, ese es el testimonio de Dios. Y cuéntale al mundo que hay un Dios poderoso. Cierra tus ojos, porque vamos a tomar la cena del Señor. Antes de que lo cierres te voy a decir esto. El siguiente paso que tenemos es tomar la cena del Señor. Y insisto en esto. Acabo de ministrar la cena del Señor en la graduación de los patojos y les decía yo, la única prohibición que yo encuentro en la palabra de Dios para tomar la cena del Señor, y no es una prohibición, sino podría ser un requisito, es que antes de tomarla nos juzguemos a nosotros mismos. Nada más. Si estás casado, si no estás casado, si te bautizaste, si no te bautizaste, si tenés pintado el pelo, si te pintaste las uñas, si no te las pintaste, si tu falda no llega a la rodilla, si llegas y cargas pantalón y si lo cargas roto, eso no te limita a nada. Pablo dice, lo único que tienen que hacer es ministrense con el Espíritu Santo y pruébense cada uno. Ni siquiera dice, voltea a ver al que está a la par suya. ¿Verdad? Eso es la moda en las iglesias. Voltea a ver al que está a la par suya y dígale cuántos pecados trae hoy. No va. Dice, métase, cierre sus ojos y hable con él. ¿Por qué? Ahora alguien, mire, me encontré gente que está peleando